un tema que estábamos charlando hoy es el de ser traductores voluntarios. De hecho, hoy vamos a entrevistar a alguien, Manuel Locria, que trabaja en Translators Without Borders, que es una organización que traduce de manera voluntaria a organismos apoyando distintas causas humanitarias. Sí, estoy re entusiasmada con esto. La verdad que me inspira mucho la organización. Sí. Y aparte está bueno porque cuando uno, sobre todo cuando estás estudiando por ahí, ¿no? O te estás por recibir, o te acabás de recibir y podés realmente ir probando, ¿no? El mundillo laboral, está buenísimo ofrecerse como voluntario porque trabajo hay siempre. Entonces, sí, además, más allá de la experiencia que uno puede adquirir, traduciendo, que siempre viene bien para practicar y demás, sentís que estás haciendo algo para que el mundo sea un mejor lugar, y eso es muy lo más. Eso, no hay nada que sea más gratificante que eso, que sentir que tu trabajo está haciendo una diferencia en el mundo. Es verdad que uno también puede sentirse una especie de superhéroe haciendo cualquier traducción, ¿verdad? O sea, porque sos un intermediario en una comunicación. Pero esto es mucho más romántico. Sí, quiero pensar que uno ayuda a la gente con el trabajo que hacemos, ¿no? Ayuda a conectar. Exactamente, a gente que no tiene otra manera de tener este recurso, quiero decir, porque en definitiva son ONGs en general, organizaciones internacionales que ayudan a personas que no tienen otra forma de acceder a esto. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en algún punto es una tarea muy linda, creo que la reconfortante. Sí, gratificante, es la palabra adecuada. Hay otras organizaciones también, además de Translators Without Borders, en las que uno puede participar de forma voluntaria, como ser el servicio de UN Volunteer. Ajá. Ellos activamente buscan traductores voluntarios a las Naciones Unidas. También hay otras organizaciones como la fundación de Rosetta Foundation, que también tiene eso como objetivo. Y creo que la Cruz Roja también, cualquier otra ONG, si uno va y se presenta y se ofrece, yo creo que también, más allá de que estén organizados para traducciones o no, quiero decir, siempre van a necesitar, qué sé yo, pienso, va. Y después, perdón, que te algo que yo no sabía es que, por ejemplo, TED, de las charlas TED, ¿vieron? TED.com, también hacen crowdsourcing y podés participar de forma voluntaria traduciendo sus charlas, que son siempre re lo más. Y vos sabés que yo estuve investigando, ¿no? Para buscar algún traductor de TED. Porque si vos te metés en las charlas de TED, yo las uso mucho para las clases de conversación, están en muchos idiomas, la mayoría. O por lo menos las más populares, ¿no? Y es verdad, son traductores voluntarios. Hay algunos que no son traductores, sino que son, por ejemplo, ingenieros. Entonces se meten a traducir cosas de su campo, por decir. Y eso está buenísimo también, porque es su manera de contribuir a la información. Y más allá de estas organizaciones, que son organizaciones grandes, internacionales, creo que también uno puede apoyar a organismos o individuos o proyectos más locales también, con el tema de la traducción, identificar organizaciones o proyectos en los que uno le parece que está muy bueno lo que hacen, y si no lo tienen, por ejemplo, en la página traducida, ofrecerles eso. Me parece que está muy bueno también ser activo, que nazca de uno, ¿no? Decirle, noté que no tienen esto traducido, quieren que yo los ayude con eso. Y totalmente. Nada, no hay que depender solamente de organizaciones, sino también desde uno mismo puede ser. Pero bueno, lo de las organizaciones ayuda porque está mucho más establecido, organizado, y está muy genial lo que hacen. Claro, y de repente cuando vos no tenés mucha experiencia, te podés nutrir mucho más con gente que ya tiene experiencia. Pero de todas maneras, sí, es verdad, cuando con la cantidad de causas a las que uno puede adherir hoy en día, la cantidad de ONGs que hay acá a nivel nacional, creo que puede contribuir con cualquiera. Desde la Fundación Sí, que por ahí es como la más conocida, hasta cualquier otra. Con buscar en Google,
creo que encontrás en dónde y te podés ofrecer. Y si no, obviamente, apuntar a estas internacionales que ya tienen una estructura es un gol. Para mí debe ser súper divertido. Bueno, hoy vamos a hablar de esto con Manuel. Hoy vamos a hablar de esto con Manuel López, así que estoy muy entusiasmada con esta entrevista. Es argentino, Manuel, o sea, es nuestro. Sí, es todo así loco porque llegamos de Translators Without Borders desde una conferencia en Estados Unidos, conectamos con alguien de Translators Without Borders no sé si era en Europa, que nos conectó con alguien en Estados Unidos, que finalmente llegamos a Manuel, que está en Argentina. Está en Argentina. No, si nosotras para estoquear somos así. Nos recorremos todo el mundo. Y el chico estaba acá a la vuelta. No, mentira, no estaba acá a la vuelta. Más o menos. No se nos escapa nadie. Derribamos fronteras, Marina. Te lo dije, derribamos fronteras. Bueno, basta hablar pavadas. Vamos a la entrevista con Manuel. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Manuel. Él reside en Argentina y es agente de proyectos para Translators Without Borders, una organización que provee servicios de idiomas para organizaciones humanitarias alrededor del mundo. Manuel es traductor de inglés a español y pasó sus años universitarios realizando voluntariado para el sector humanitario en una variedad de roles, particularmente para la Cruz Roja de Argentina. Comenzó a trabajar como traductor voluntario para Translators Without Borders luego de graduarse y se sintió inspirado para unirse a la organización como agente de proyectos en 2018. En este rol, él trabaja con empresas e individuos voluntarios para traducir información crítica de carácter humanitario y de desarrollo internacional dirigida a personas afectadas por crisis o pobreza. Manuel, bienvenido a En Pantuflas. Bienvenido. Muchas gracias. Hola Marina, hola Pau. Muchas gracias por sumarte. La verdad que ya estamos muy entusiasmadas con el tema. De hecho, hacía rato que andábamos buscando a alguien, ¿no? De Translators Without Borders. Sí, cuando empezamos la idea del podcast, de hecho, tuvimos una lista de personas que nos interesaría entrevistar y una de ellas era alguien de Translators Without Borders porque conocíamos lo que hacían y nos parecía que estaba tan bueno. Y finalmente conecté con alguien en la conferencia de ATA, creo que fue. Y bueno, y así llegamos a Manuel. Yes, que además Manuel está en Argentina, ¿no? ¿Dónde residís vos, Manuel? Yo generalmente vivo en La Plata, pero ahora estoy en Bariloche. Ah, bien. O sea que hoy estamos triangulando, pero qué lindo. Nunca estuvimos hablando con nadie de La Plata, me parece, Mari. Ni de Bariloche. Ni de Bariloche. Un poquito más al sur esta vez, un poquito más al sur. Me encanta, qué divino. Bueno, la verdad, nada, entonces, bienvenido. Te queremos preguntar, ¿las pantuflas las tenés ahí en La Plata o las dejaste en Bariloche? ¿Crocs cuentan? Si son Crocs, están acá. Crocs cuentan. Las Crocs cuentan adentro de la casa, adentro de la casa igual. Pero adentro de la casa hasta que salen de la casa y ahí no hay más vergüenza. No, ya está, ¿viste? Bueno, yo la primera vez que vi una Croc en mi vida, ¿no? Que esto es como ver, no sé, algo extraño, ¿no? Dije, ay, por favor, qué horror. Y después de repente son como recómodas y no te importa más nada, ¿no? Y tenés alguno que te las regale y decís, bueno, a ver, me las pruebo. Bueno, me las pongo de entre casa, ¿no? Es un camino de ida. Es un camino de ida. Bueno, Manuel, ¿nos contás un poco sobre Translators Without Borders? ¿Cómo está constituida la organización? ¿A quiénes está dirigida? Eso es como una especie de introduction para esa persona que no sabe nada de nada. Bien, a ver, ¿por dónde arrancamos? Traductores Sin Fronteras surge en 1990 y algo, 91, 93 me parece, cuando Médicos Sin Fronteras le pide a una de las fundadoras de traductores, Lori Sickle, que trabaja en un proveedor de servicios lingüísticos de Francia, le pide un presupuesto para un trabajo de traducción. Y como contrapropuestas se le ofrece hacer la traducción gratis, como una manera de colaborar con Médicos Sin Fronteras. Y bueno, arranca con ese proyecto y empieza a crecer, pasa por un par de respuestas a crisis y hoy en día es una organización que trabaja con más de 30.000 traductores alrededor del mundo. Wow. Tenemos más o menos 50 personas en el staff, distribuidas también por todo el planeta. Y
¿A quién está dirigida? A ver, Traductores surge como una respuesta a este problema que sucede muy a menudo en el ámbito humanitario, que es la falta de información en lenguas marginalizadas. Es decir, existe una brecha lingüística tanto en el ámbito del desarrollo humanitario, en el ámbito de las crisis humanitarias, perdón, como en el ámbito del desarrollo internacional, y hay una brecha lingüística muy grande y una diferencia entre la información que hay disponible en lenguas como por ejemplo la nuestra, el español o por ahí, bueno, como hablantes de inglés o francés, también tenemos acceso a una cantidad de información increíble, no solo en Internet, sino en el día a día, pero que bueno, que en otros países con mayor diversidad lingüística esto por ahí no es tan así todo el tiempo. Entonces, Traductores surge como una iniciativa para ofrecer una manera de que exista, digamos, acceso a esta información en lenguas locales y particularmente en el momento oportuno y en un medio en el que pueda ser comprendida. Eso sería como la idea general detrás de la organización. El contenido mucho tiene que ver con cuestiones médicas, o sea, me estoy imaginando cosas, por ejemplo, preventivas o de educación para pacientes que podría ser valioso tener en diferentes idiomas, o no Claro, hay necesariamente. de todo un poco en realidad, hay de todo un poco. Generalmente, como decís muy bien, traducciones, no tanto traducciones médicas, pero del ámbito de la medicina, del ámbito de la educación, el ámbito de la respuesta a emergencias en particular. Por ejemplo, hace unos años hubo una crisis muy grande en Haití en la temporada de huracanes. Y, ¿Y qué sucede? Las organizaciones humanitarias llegan a trabajar a Haití, se encuentran con que venían preparadas para trabajar en francés, pero en Haití la lengua que más se habla es la traducción por ahí me falla, pero el criollo El haitiano. criol, sí. Entonces, Claro, exactamente, el Haitian Creole. Entonces, bueno, hay un montón de material, hay un montón de información disponible sobre cómo trabajar con los temas de, por ejemplo, agua segura, los temas de los campos de refugiados, etcétera, etcétera, pero está todo en francés. Y es necesario ponerla en la lengua local. Y entonces, bueno, ahí es donde empezamos a trabajar y después otro tipo de proyectos que no tienen tanto que ver con la emergencia como tal, es decir, el momento de una crisis humanitaria, sino con el desarrollo. Por ejemplo, hace poco tradujimos para una organización que se llama Think Equal, que trabajan en educación, tradujimos una serie de materiales y de clases para niños al español de Latinoamérica, para unos proyectos que van a estar haciendo por acá, por el sur, creo que por Argentina incluso. Así que es como un poco de todo, digamos. Hay un poco de todo, el que necesita, digamos. Pero a ustedes, ¿cómo les llegan cómo les llega la necesidad? Digamos, ¿lo están buscando? ¿Tienen contactos con otras organizaciones? ¿Cómo es eso? Sí, trabajamos como en dos áreas. Por un lado, tenés las organizaciones con las que trabajamos habitualmente, es decir, Traductores ya lleva unos años en el ámbito humanitario, entonces organizaciones como UNICEF, como la Cruz Roja, etcétera, Claro. conocen nuestro trabajo y saben que pueden contar con nosotros en situaciones como, por ejemplo, no sé, hay que trabajar en Nigeria, uno de los países más lingüísticamente diversos del planeta. Entonces saben que pueden contar con nosotros para ayudarlos a llevar esos proyectos adelante. Claro. Y después, bueno, en el día a día, esas pequeñas, digamos, esos proyectos llevan a conexiones nuevas y se corre la voz del trabajo y de la importancia que tiene la lengua en el contexto humanitario. Claro. ¿Y cuál es, en tu trabajo en sí, en la organización, en qué consiste, Manuel? ¿Cuál es tu rol de agente de proyectos? Es un poco, a ver, esto es algo que es muy particular del ámbito humanitario igual, pero es una realidad que terminas haciendo un poco de todo, que le puede pasar a muchos traductores en realidad, que cuando uno por ahí cuando arranca dice muy que familiarizado con eso. me dedico a la medicina, pero traducimos un poquito de todo. Entonces, mi trabajo en papel, digamos, yo trabajo tengo ciertas organizaciones con las que trabajo regularmente y soy el punto de contacto, y recibo los archivos, los proyectos que ellos necesitan traducir o digamos, los pedidos para preparar los proyectos y trabajo toda la preproducción, trabajo contactando con los voluntarios y armando los equipos y después en la postproducción, en la edición, etcétera, etcétera. Esa sería como mi responsabilidad en papel. Pero después día a día
hay mucho de apoyar a los traductores voluntarios en el trabajo que van haciendo, de ir lidiando con las tecnologías y los distintos accesos a ellas que hay alrededor del mundo. Y bueno, como uno puede estar acostumbrado a usar Word y que sea una cosa de todos los días, pero por ahí eso en otro país no es así. Ujú. Y entonces hay que intentar como ofrecer ese apoyo extra, digamos. Y Claro. después un poquito de lo que salga, digamos, lo que haya que hacer. Lo que haya. Lo que haya, Lo que haya. exactamente, lo que haya. ¿Y cuáles son los idiomas y los países con los que más trabaja la organización? O si es que sí, va, qué sé yo, si es que hay alguna especie de estadística que vos digas, esto se trabaja más. Sí, eso es algo que estamos empezando a trabajar ahora, tratar de conseguir estadísticas, porque bueno, Mm, imagínense que lo que los pasa también mucho a los traductores cuando trabajamos empleados para para un LSP o un proveedor de servicios lingüísticos, uno está como un paso removido de la persona del cliente final, no tiene ese contacto directo. claro. Sin embargo, sí, por ejemplo, el año pasado tradujimos durante todo 2018, tradujimos alrededor de 20 millones de palabras. Wow. Y las Wow. lenguas, sí, yo dije lo mismo. Porque uno por ahí no tiene el contacto todos los días, tiene el contacto No, con los proyectos por ahí con los que está trabajando, ¿no? Pero de repente lees 20 millones y todo trabajo voluntario y wow, es un montón, es un sí. montón. Y probablemente se necesite mucho más, Y ¿no? O sea, en realidad, si te pones sí, a pensar. siempre, Siempre, sí, sí, sí. tal cual. Sí, siempre, siempre y por ahí, bueno, uno no se sorprende que lenguas como el español o el francés encabecen la lista de las lenguas más solicitadas. Tradujimos más o menos 4 millones de palabras a cada una de esas lenguas, Wow. pero más que nada porque, bueno, son lenguas muy distribuidas, con muchos hablantes, que son también, están muy presentes en el ámbito humanitario, son las lenguas oficiales de muchas organizaciones. Después Claro. después viene el árabe y después empiezan lenguas por ahí que ya resultan, o al menos para mí que no tenía demasiada experiencia en esto cuando recién empecé a trabajar, lenguas que son un poco más desconocidas, como para nosotros, como el bangla, el birmano, el swahili, el hausa, kanuri, lenguas un poco distintas. Sí. Y, y países, a ver. Países, es difícil por ahí hablar de países en particular, porque se imaginan que las crisis por ahí no respetan demasiado las fronteras que Claro, regiones nosotros geográficas dibujamos. quizás. Claro. Exacto, sí, es mejor hablar de regiones, pero por ejemplo, mencionamos a Nigeria. Mm, Nigeria es uno de los países en los que más trabajamos y donde Traductores Sin Fronteras tiene una oficina permanente, digamos, y ahí respondemos o trabajamos con la crisis que sucede hace unos cuantos años alrededor del lago Chad. mm, Hay muchas personas que están desplazadas internamente por cuestiones de violencia y situaciones locales y Nigeria, como les contaba, es un país que tiene una diversidad lingüística fabulosa. Imagínense, más de 500 lenguas Fua. en un mismo país. No sé cuántas estamos Wow. aquí en Argentina. ¿Cuántos tenemos? ¿8? Sí, no, 500 Contando, lenguas digamos. en un país es una barbaridad. Es increíble. Es Increíble. increíble. Bueno, entonces es todo un desafío y esto de nuevo, ¿no? Uno llega y dice, el equipo humanitario llega preparado para trabajar en Hausa, Kanuri e Mm, inglés, que es lengua oficial, pero se encuentra con que la mayor parte de las personas hablan, no sé, y perdón por los nombres, pero bueno, están todos en inglés y es un poco complicado traducirlos, mm, pero Margi o Yuba Arabic son, digamos, lenguas que por ahí no tienen una capacidad formal, no tienen una academia y claro. cuesta un poco más trabajarlas. Y después, Wow. por ejemplo, toda la zona de Bangladesh, con la crisis humanitaria que hubo hace poco en Myanmar con la Sí, población rohingya. Después sí. trabajamos en América, respondemos mucho durante la temporada de huracanes en Centroamérica. Hemos hecho mucho trabajo ahí. Y, ¿qué más? Y bueno, y ¿Hay después algún en Europa. proyecto que haya tenido un impacto muy grande o del que te sientas más orgulloso? Personalmente, hubo varios proyectos muy, qué sé yo, que uno dice, wow, cosas muy lindas. Por ejemplo, hay una organización que se llama la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, si no recuerdo mal, estaba en inglés el nombre, pero era algo así. Y con ellos trabajamos en un proyecto de traducción de 50 artículos sobre varios temas, como por ejemplo trabajo sexual infantil,
migración, derechos de las mujeres y qué sé yo, hicimos una traducción utilizando lenguaje inclusivo, lo cual fue todo un desafío, porque sabemos que eso a veces, sí, para nosotros eso a veces no es muy buena palabra, digamos. Y está medio dividida el asunto, pero entre los profesionales de la lengua. Aguas divididas. Pero bueno, está. Ya A ver, se es cuestión, está usando en algunos exacto. lugares. Se está usando, se está empezando a institucionalizar y también es cuestión de qué tipo de lenguaje inclusivo hablamos, ¿no? Totalmente. Hay distintas variedades, hay distintas cosas pero bueno, eso fue un proyecto, fue una cosa muy linda y bastante desafiante. Después hay una organización que se llama Smile Train y Smile Train trabaja en particular ofreciendo apoyo y capacitación para cirugías de labio y paladar hendido. Ajá. Se dedican alrededor del mundo a entrenar doctores y médicos en cirugía de paladar y labio hendido para después apoyar a las personas que realizan esas operaciones y ayudarlos a reeducar el habla. Ajá. Entonces con ellos tradujimos cursos, publicaciones. En este momento estamos traduciendo es un curso al francés, español, portugués, criollo haitiano, amharic, es como son unas 9 lenguas, si no recuerdo mal. La verdad que así Un montón. de la cabeza no recuerdo las otras, pero sí. Y después, desde el punto de vista ya más organizacional, así grandes iniciativas, bueno, durante todo este año, estuvo la traducción de los 10 principios sobre la protección de la explotación y el abuso sexuales en el ámbito humanitario, que hasta ahora los hemos traducido a 71 lenguas. Fue todo un proyecto muy grande, Supergrande. con también una cuestión de validación, exacto, de validación para ver a ver si se comprende verdaderamente lo que se está queriendo transmitir en la traducción. Y después, otra iniciativa muy interesante de la cual que les puedo hablar por arriba porque demasiado no entiendo, pero es increíble, es un proyecto que se llama Gamayun. Es una iniciativa para desarrollar motores de traducción automatizada en lenguas desatendidas en el contexto mundial, digamos. O sea, uno va hoy... Claro, porque eso es algo que te iba a preguntar. En muchas lenguas quizás no se consiguen traductores, ¿no? O es muy difícil acceder a eso, claro. Es muy difícil. Es difícil encontrar por ahí, nosotros estamos acostumbrados en inglés-español, por ejemplo, que tenemos una academia, tenemos un montón de universidades en las cuales uno puede acceder a carreras de traducción, Sí. pero en una lengua como, no sé, el marji, como habíamos mencionado hoy, el tigrinya, el rohingya, sin ir más lejos, que es una lengua que tiene hasta problemas, no problemas, pero tiene distintos códigos que coexisten en un mismo momento, como si fuesen distintas maneras de escribir el español. Claro. O lenguas que se utilizan solo de forma oral. ¿Encuentran ese problema también? Claro, exactamente. El rohingya es un ejemplo de esos, por ejemplo. Es una lengua que no tiene, que se utiliza de manera más que nada oral, es una lengua hablada por una minoría que vive en un país que tiene otras lenguas institucionalizadas. Y bueno, cuando uno se encuentra con esa lengua, por ejemplo, y tiene que hacer traducciones sobre mensajes clave de, por ejemplo, agua segura. ¿Cómo hacemos para que esa información llegue a una persona que no sabe leer esa lengua? Porque no existe y no hay manera de escribirla tampoco. Claro. Claro. Es un tema. Es el tema del rescate. Entonces, bueno, esta iniciativa. También, exacto. Bueno, es empezar a darle visibilidad y a incorporar estas lenguas al llamémosle el mundo digital, Claro. ¿puede ser? Sí. Claro, sí. Que es una manera de conservarlas, entonces, porque en bueno. definitiva muchas de esas lenguas que simplemente se hablan o que pasan por tradición oral se van perdiendo en algunos casos. Sí, no tienen exacto. hablantes. Hoy creo que, no sé si me voy a acordar exactamente esto, pero hace unos días escuchaba otro podcast, por ahí lo conocen, Globally Speaking, otro podcast también de la industria, y le hacían una entrevista a un hombre que se dedica a rescatar y preservar lenguas que tienen únicamente tradición oral o que no se enseñan o se utilizan más. Y lo que este hombre decía es 2 generaciones. Ese es el tiempo que le lleva a una lengua a desaparecer si no se utiliza o no se registra
o no se le enseña, digamos, a los niños, que son la población clave en este caso. Total. Ay, me da como un poco de tristeza, como eso de que se muere un hada, si no crees en las hadas, que se muere un hada. No sé por qué estoy pensando en eso, pero me da como, ay, Pero se es muere la eso. lengua, No, pero está Claro, es bueno. no se recupera Está, más. está buena la comparación. Sí, a ver, este año, si no recuerdo mal, este año es el año de las lenguas indígenas. Ajá. Creo que fue declarado por la UNESCO, el año de las lenguas indígenas. Y es muy interesante, qué sé yo. Yo, por ejemplo, y admito total desconocimiento en este caso, yo no sabía de las lenguas indígenas que se hablan en Argentina, por ejemplo. Sí, Entonces es por ahí una muy buena oportunidad para reconocer, bueno, hay alrededor creo de 2.600 lenguas en peligro de desaparecer en los próximos años, de las 7.000 más o menos que se hablan en el mundo. Ujú. Wow. Bueno, ¿cuáles de esas están cerca nuestro y qué podemos hacer para ayudar a preservar? Porque finalmente es digamos, una pérdida de una lengua, es una pérdida de una identidad, de una cultura, Total. Sí, de una... sí. Sí, sí, sí. Sí, realmente, bueno, tuvimos una invitada que está trabajando con las lenguas Sí, indígenas y es cierto, nosotros no tenemos idea. ¿Por qué? Porque hablamos la lengua dominante de nuestro país, entonces no tenemos idea de las demás. Y esto pasa en todos lados, cuando la lengua dominante termina siendo la que tenés que hablar, porque si no, no podés hacer nada, se va perdiendo todo lo Exacto. demás y es parte de una identidad, como vos decís. O sea, es una pena. Sí, y también qué procesos hay que llevan a eso, ¿no? Ujú. Niños, este hombre, por ejemplo, hablaba de niños que no hablan las lenguas de sus padres por, digamos, la marginalización que ello conlleva, ser un sí. hablante, o mismo aquí en Argentina, digamos, un niño que habla la lengua Cuom, creo que Ujú. era, y que por ahí va al colegio y habla esa lengua y es objeto de burla, bueno, eso genera que el nene se aparte por ahí de esa De lengua, su lo cual es una raíz. lástima. Sí, tal cual, tal cual. Exacto. Este, Manuel, ¿de qué manera puede un traductor colaborar con la organización? Porque yo creo que debe haber mucha gente que le interesa y no sabe muy bien lo que existe o de qué se trata o cómo acercarse. Bien, sí. A ver, la primera recomendación, y es como yo llegué a la organización, yo arranqué como traductor voluntario Ujú, en Traductores Sin Fronteras. ujú. Simplemente es acercarse, yo después les puedo dejar los links para incluirlos en la descripción, Sí. acercarse, completar un formulario y bueno, y ahí se los va a incorporar a la base de traductores del par lingüístico en el que trabajen. Y también ayuda mucho todo esto de, bueno, así como estoy yo hoy en día acá hablando sobre la organización y sobre el trabajo que hacemos, ayuda mucho el boca en boca, ayuda mucho el esparcir y fomentar que se comprenda la importancia de la lengua en estos contextos. Ujú. También hay alternativas de pasantías, si alguien estuviera interesado. Yo empecé como pasante en traductores, como gestor de proyectos pasante y bueno, pero después también hay otras oportunidades como los que nosotros llamamos language leads, que son aquellos traductores que trabajan con la organización en, por ejemplo, entrenar un motor de traducción para particularmente una variedad de árabe. Sí. Entonces trabajan en ese proyecto en particular, hay cosas muy interesantes para hacer y siempre está la alternativa de las donaciones, tanto personas particulares como proveedores de servicios lingüísticos, ya sea donaciones en especie, como Ujú. servicios de traducción, o en dinero que se puede después utilizar para mantener los distintos proyectos alrededor del mundo. De esa manera es como se sustenta principalmente la organización, a través de donaciones, o reciben algún tipo de subsidio de algún país o organismo internacional. Trabajamos con donaciones y con también subsidios de distintas organizaciones. Ahí la diferencia, y esto por ahí para quien no está en el mundillo es como algo medio desconocido. Hay dos tipos de donaciones en el mundo humanitario. Tenés las donaciones libres, que las puedes utilizar para lo que vos quieras, como si nosotros tres, por ejemplo, donásemos dinero Ujú, o trabajo hoy a la tarde. ujú. Y Mm, después están las donaciones que son específicas para proyectos particulares. Ese dinero no se puede destinar para nada más. Entonces, si bien eso está claro, buenísimo porque ayuda a que iniciativas crezcan y tomen vuelo, así es como arrancó Traductores también, Ujú. claro. em, siempre las donaciones libres son excelentes porque nos permiten tener esa flexibilidad y los fondos para poder hacer crecer la organización
en vías que por ahí no son tan, digamos, atractivas a la hora de decir, uy, mirá qué proyecto llamativo, mirá qué cosa increíble. Sí, esos son divinos, pero por ahí siempre hay cosas un poco más programáticas Claro. que no llaman tanto la atención, ¿no? A mí me encanta que se pueda uno postular como voluntario porque cuando yo supe de la organización siempre di por sentado que ayudaba a tipos de lenguas no tan comunes y ahora que contás que español y francés son de las principales lenguas que traducen, veo que hay mucha oportunidad como para ser voluntaria siendo traductora de español. Sí, definitivamente. Y aparte, también, digamos, yo me acerqué, por ejemplo, yo me acerqué a la organización, me había recibido hacía 3 meses y bueno, estaba buscando los primeros trabajos, los primeros clientes, pero la verdad que no tenía mucha idea de qué es lo que quería hacer. Había Claro. tenido algunas experiencias en traducción para la Cruz Roja y bueno, y sabía que medio que me gustaba eso, pero también como todos había pasado por en tercero de la facultad decir que querés medicina, en cuarto decir que querés legal, en quinto vas a ser el mejor traductor literario que existe, y uno por ahí no sabe mucho, ¿viste? Qué es lo que querés hacer. Vos Yo soy vos así. tenías el sueño de traductor literario también. No, ese fue el único que no tuve. Ah, bueno, bueno. Ese fue el único que no tuve, la verdad. Me encanta leer, pero la traducción literaria está más allá de lo mío. Pero bueno, me acerqué así y la verdad que encontré la posibilidad de, como les contaba hoy, traducir textos de un montón de ámbitos distintos y encontrar también una manera de ganar experiencia, ¿no? Tenemos historias de traductores que comienzan con nosotros, como yo, cuando recién se reciben y consiguen después avanzar sus carreras profesionales por experiencias que adquieren en la organización Claro. y gente que, bueno, que después se termina sumando como es mi caso en particular. Ujú. Sí, además la sensación de comunidad, la sensación de sentir que estás aportando tu granito de arena al mundo, me parece que va a ser súper gratificante como traductor. Sí, le devuelve un poco eso que por ahí tenía la traducción mientras uno la estudiaba, no era parte por ahí de una transacción comercial, Ujú. ¿no? Y uno se sentaba y decía, wow, qué placer em, poder trabajar y producir el texto en la otra lengua. Le saca un poquito de eso y por ahí, al menos en mi caso, permite, no sé, redescubrir ese lado que uno por ahí cuando empieza a trabajar y empiezan a haber presupuestos y facturas y cosas en el Sí, medio, por ahí se desconecta un poquito de eso, ¿no? sí. Claro, Como que sí, tal el lado cual. más, el lado más romántico que Sí, que tenemos. finalmente uno está Exactamente. ayudando a alguien, ¿no? Con la traducción. Nos está ayudando a Sí. que alguien pueda leer o tener acceso a esa información en su idioma. Está bueno seguir conectado con esa parte, ¿eh? Qué Manuel, lindo. bueno, te quería hacer la última pregunta de este día, que es una especie de pregunta, decirse filosófica, y es, ¿cómo ves al traductor del futuro? Es muy amplia la respuesta y por supuesto no hay respuestas ni correctas ni incorrectas, porque esto es más una visión de cada uno del futuro. Pequeña Hmm, pregunta. hmm. Eh, a ver, yo siempre que pienso la traducción al futuro, y yo estoy recién arrancando por ahí en la industria y no tengo tantos años de experiencia debajo del cinturón, pero para mí no se puede pensar a futuro la traducción sin pensar en el lado de la tecnología Ujú. que trae aparejado. Es decir, uno por ahí ignora esos temas y dice, bueno, no, un software de traducción automatizada nunca va a llegar a tener paridad con un traductor. Pero bueno, la realidad es que la tecnología avanza y que uno no se puede desentender de eso y es una cosa que por ahí genera inseguridades, o a mí, en mi caso, por ejemplo, al comienzo me generaba un poco de inseguridad saber si uno iba a poder sobrevivir los próximos 30, 40 años de trabajo activo en la profesión con las cosas que hace, no sé, el traductor de Google a veces que lo deja a uno un poquito boquiabierto. Para mí, el futuro del traductor va a ser asociado con estas tecnologías, por ahí vamos, en los pares lingüísticos más grandes como el nuestro, vamos a tener que empezar a repensar cómo se va a dar nuestra profesión, vamos a por ahí estar trabajando mucho más en edición y en posedición, digamos, y a la par y colaborando con estos motores de traducción.
pero al mismo tiempo creo que como cualquier otra profesión que es tocada por la tecnología, van a surgir nuevas oportunidades y no es que nos vamos a quedar sin trabajo, no hay que caer en eso, y por ahí lo que hay que hacer es animarse a acercarse a estas nuevas cosas que parecen gigantescas a lo lejos, pero que uno cuando empieza a leer un poco y empieza a ver de qué manera es que las vamos a incorporar en nuestro trabajo del día a día, empiezan a tener un poco más de sentido. Y bueno, en mi caso en particular, a mí siempre me parece importante resaltar esto de, bueno, no perder la idea de la traducción como una manera de conectar gente y de trabajar esto de que haya más información y más conocimiento disponible para todos y no solo para los que tenemos la suerte de hablar las lenguas mayoritarias, ¿no? Sí. Muy bien, Muy estoy bueno. Totalmente de acuerdo. Sí, Muy bien. Sí. Un poco pesada la respuesta, me parece. No, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Yo te quiero decir que esta pregunta es la nueva pregunta de la temporada 2 de En Pantuflas, así que estamos como viendo a ver qué nos dicen. Así que nada, muy bien, parece? muy linda tu respuesta. Capaz que a alguno le pega, vamos a ver. No sabemos. Después habrá que escuchar los podcasts en, no sé, 25 años a ver quién adivinó. A ver quién la pegó. Y ahí hacemos un sorteo y el que la pegó se gana unas pantuflas. Ya está. No sé si 25 años, me parece que antes, porque ahora todo es como muy, muy acelerado, así que capaz que... En 10, 15 años, claro. Sí. Podemos imaginar un futuro en el que, no sé, qué sé yo, hay un montón de máquinas que van por la vida y descubren una laptop tirada, vieja, y encuentran un podcast En Pantuflas y se ponen a escuchar lo que imaginábamos ahora. Juro que no fumé nada. Manuel, muchas gracias por tomarte el tiempo de charlar con nosotros. Nos parece espectacular el trabajo que hacen en Translators Without Borders y queremos ayudar a difundir, así que sí, mándanos por favor los links, así compartimos con nuestros podcast escuchas y espero que muchos se copen a ser voluntarios con la organización. Sí, tal cual. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Bajemos las fronteras. Eliminemos las fronteras. Muchas gracias. Sí, eliminémoslas y bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes y desde ya que obviamente siempre el correo está abierto para el contacto y cualquier pregunta, duda, consulta, no hay ningún problema. Genial. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en-delmediopantuflas.com y suscribirte para escuchar los nuevos episodios en Podcast Addict, Google Podcast y Spotify. Prohibida su reproducción musical por Los Ángeles, Marino, Paula Caballero, Argentina, las pantuflas de flamenco son mías. Y las de tigre son mías.